En esta mañana yo te quiero compartir cómo salir adelante en los momentos difíciles. Yo creo que de los que estamos aquí hemos pasado por un momento difícil, por un momento complicado, y si yo preguntara no acabaríamos, porque todos alguna vez hemos pasado por un momento complicado, un momento difícil en nuestra vida. Y para salir adelante de esos momentos difíciles hay que hacer tres cosas. Lo primero es por tener un asilo, o sea, tener un buen refugio. Cuando tú te encuentres en problemas, siempre tienes que buscar el mejor refugio. La segunda cosa es por entender la angustia. En nuestra vida va a haber angustias, va a haber problemas, va a haber situaciones, pero algo que debemos hacer es debemos entender. Y la tercera cosa es por recordar el amparo. Nunca de los nunca Dios nos va a desamparar. A manera de introducción, todo esto empezó un 15 de septiembre del 2022, cuando don Ramón se nos perdió. Empezamos a buscarlo y no lo encontramos. Nos sentíamos impotentes al ver que las autoridades no nos ayudaban. Nos sentíamos sin fuerzas, sin ánimo y con una angustia, y por momentos que Dios nos había olvidado. Eran momentos que estábamos vulnerables y el enemigo estaba haciendo su trabajo. Fue hasta que entonces entendimos que necesitábamos ir a Dios en su palabra. Y es cuando en nuestra lectura diaria nos mostró este capítulo de Salmos, capítulo 9, versículos del 9 al 10. En este Salmo de David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión a las naciones. Este Salmo nos muestra que Dios es el refugio para los pobres e indefensos, y especialmente a los que estamos en tiempos de angustia. Es recordar de que en medio de las dificultades y adversidades podemos encontrar un consuelo, una seguridad y una protección de Dios. Nos recuerda que pase lo que pase, podemos confiar en Él y encontrar la fortaleza en su presencia. En estos versículos, Dios nos anima a ser un refugio para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para brindar protección y amor a aquellos que lo necesitan. Dado que Dios es nuestro refugio para nosotros, debemos ser la misma fuente de fortaleza y esperanza para aquellos que nos rodean. Si tú en esta mañana estás pasando por un momento difícil, complicado, este mensaje es para ti. Si tú no estás pasando por un momento complicado, gracias a Dios, pero hay gente a tu alrededor que se le está cayendo el cielo y no ve la puerta. Y Dios nos dice que nosotros podemos ser esa fortaleza a la demás gente. ¿Cómo salir adelante en los momentos difíciles? Lo primero que necesitamos hacer es que tenemos que tener un asilo. Si tú vas ahí a Salmos capítulo 9, voy a leer el primer fragmento de este versículo. Dice: Jehová será mi refugio, ¿quién? Del pobre. Para poder salir en esos momentos difíciles, lo primero que necesitamos hacer es tener un buen asilo. Si tú vas ahí a 2 de Samuel capítulo 22, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había ¿qué? Le había librado de la mano de todos ¿qué?
sus enemigos y la mano de Saúl. Versículo 2. Y dijo: Jehová es mi ¿qué? Mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto, ¿qué dice? Refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Algo que podemos ver en este pasaje de 2 de Samuel es que un refugio siempre te va a proteger de la violencia. Es algo que podemos aprender de este pasaje. Otro versículo en Salmos capítulo 61, versículos del 2 al 4, dice su palabra: desde el cabo de la tierra, ¿qué hice? Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que está más alta que yo. Versículo 3, porque tú has sido, ¿qué dice? Mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré, ¿qué dice? Seguro bajo la cubierta de tus alas. Algo que podemos ver en este pasaje es que ese refugio siempre te va a proteger del enemigo y te va a hacer sentir seguro. Otro pasaje ahí en Salmos capítulo 71, versículos del 1 al 3 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina ¿qué? Tu oído y sálvame. Sea para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca. ¿Y qué más dice? Mi fortaleza. Dios es ese refugio al pobre. Es refugio y se va a evidenciar en tiempos de angustia. No significa que cuando no haya angustias no necesitamos de Dios, sino que en la angustia es cuando más se siente la necesidad de un refugio. Estamos viviendo, hermanos, por momentos complicados en este mundo. Yo creo que tú y yo en las mañanas, cuando prendemos la tele, lo primero que hacemos es ver las noticias. ¿Y qué es lo que pasa normalmente en las noticias? Es que mataron a tal persona en tal municipio, y en aquel municipio lo encontraron, y es una matazón por mayor. Otras de las noticias que normalmente vemos es que levantaron a una mujer, levantaron a un hombre, y jóvenes, señoritas, hombres jóvenes, y los levantaron. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las noticias que vemos es que los estudiantes, en vez de ir a la escuela a estudiar, ¿sabes en qué es lo que están pensando? Es con quién me voy a pelear en la salida para que me graben. Y es una violencia tremenda. Y sí o no, papá, mamá, te da tristeza escuchar esas noticias. Y más que te dé tristeza, te da miedo. Y muchos hoy en día, padres y madres de familia, ¿sabes qué es lo que hacen? Es que ya no salgan a la calle, que ya no vayan a la iglesia, y se refugian en su casa. Y creemos, hermanos, que el mejor refugio es nuestra casa, pero eso es una mentira del diablo. ¿Sabes cuál es el mejor refugio? Es Dios. Cuidado en dónde nos refugiamos. Cuidado en qué es lo que hacemos en nuestra vida. El hombre tiende a olvidarse de Dios cuando todo está bien, cuando parece que la vida le sonríe, cuando una persona tiene éxito profesional, cuando tiene bienes materiales de sobra, cuando ve que todo está bien en su familia. En esos momentos es cuando nos debemos más agarrar de Dios y entender que Él
es nuestro refugio. Hay una frase que te quiero compartir. Dice, me refugié en mi cuarto, puse música a todo volumen y empecé a llorar todo lo que había guardado por bastante tiempo, todo lo que no pude decir. Y así trabaja el enemigo hoy en día. Quiere que nos refugiemos en nuestra casa, quiere que nos refugiemos en nuestro cuarto, quiere que nos refugiemos en la televisión, en el radio, en el celular, en el Facebook, en los vicios como el alcohol y la droga. Y déjame decirte una cosa, hermano, en esta mañana, el enemigo lo está consiguiendo. Nos refugiamos en todo menos en Dios. ¿Te has preguntado por qué hay sillas vacías? Si hay violencia, si hay desastres, hay necesidad, es cuando nos deberíamos de acercar más a Dios. Pero hoy no nos importa Dios. Con que esté guardado en mi casa viendo Netflix, con eso estoy a salvo. Y no es así. Y el enemigo está usando esas estrategias en nuestra vida. Hay otra frase que dice, Dios es mi refugio. ¿Quién me librará de todas mis angustias? El verdadero refugio se llama Dios. Yo no sé por qué situación o problema estés pasando en estos momentos. A lo mejor tienes un ser querido en el hospital. A lo mejor acabas de perder a un ser querido. A lo mejor tienes problemas familiares. Tienes problemas en la escuela, no sabes ni cómo vas a pasar el semestre. A lo mejor tienes problemas en el trabajo, ni encuentras trabajo y no hallas la puerta. El mejor refugio no es el alcohol, hermanos. El mejor refugio no es la droga. Mira, ni la muerte, porque aun y cuando te mueras vas a dejar problemas, hermanos. ¿Sabes cuál es el mejor refugio? Es Dios. Recuerdo las primeras 2 semanas cuando se había perdido don Ramón. Lo estuvimos buscando y no lo encontramos. Los domingos mi esposa y yo veníamos a la iglesia y varias gente nos decía, ¿por qué vienen a la iglesia? Aprovechen el tiempo para ir a buscar a don Ramón, porque ustedes no tienen mucho tiempo, porque trabajan. Y es cierto, no teníamos mucho tiempo. Pero nosotros le decíamos a esa gente, es que necesitamos un refugio donde poder recargar las pilas, donde poder animarnos, donde poder sonreír, donde poder cantar, donde volver a tener esas ganas de vivir. Y ese lugar, ese refugio, ¿sabes cuál es? La iglesia. Al escuchar los cantos, al recibir un abrazo de ustedes, unas palabras de ánimo y el mensaje de Dios. Así que, hermanos, el mejor lugar cuando tú tienes problemas no es en tu cuarto, no es en tu casa, es que no me van a entender, es que no me siento. Tú pregúntame si nos sentíamos al venir aquí a la iglesia. Estábamos ida, pregúntale a mi esposa. No sabíamos ni dónde estábamos, pero sabíamos que el mejor lugar, el mejor refugio, era estar aquí en la iglesia. ¿Tú te has preguntado, hermano, tú que estás casado, qué pasaría si tu esposa se la llevara el Señor? ¿Te has puesto a pensar, esposa, esposo, si se llevara a tu pareja? Hijos, ¿se han puesto a pensar si Dios les dijera, me voy a llevar a tus papás? ¿Qué pasaría? ¿En dónde te refugiarías? ¿En el alcohol?
en las drogas, nos enojaríamos con Dios. O tú le pudieras decir en esta mañana, ¿sabes qué, Dios? Porque nadie está exento, ¿estamos de acuerdo? Si Dios nos llama, Él nos va a llevar. ¿Dónde nos vamos a refugiar? Hay muchos que en esta iglesia están pasando por momentos difíciles, momentos complicados, y en vez de refugiarse en Dios, están en su casa, lamentándose, quejándose y enojados con Dios. Pero ¿qué Dios qué culpa tiene? Él dice, aquí estoy con los brazos abiertos. Una buena pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es: ¿quién es tu refugio en esos momentos complicados? ¿Es Dios o son las cosas que el mundo nos da? Para poder salir adelante en esos momentos difíciles, lo segundo que tenemos que entender es que tenemos que entender la angustia. Si tú vas ahí a Salmos capítulo 9, versículo 9, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo ¿de qué? De angustia. Algo que debemos de entender es que en esos momentos complicados, siempre en nuestra vida va a haber angustias, va a haber momentos difíciles. Hay un versículo en Salmos, capítulo 31, versículo 9. Salmos 31, 9 dice: ten misericordia, oh Jehová, porque estoy ¿en qué? En angustia. Y ahí nos dice después del punto y coma, ¿qué es estar en angustia? Dice: se ha consumido de tristeza ¿qué? Mis ojos. ¿Has tenido alguna angustia, hermanos? Yo creo que sí. ¿Y qué pasa? Empiezas a llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque estás preocupado, porque alguien tienes un ser querido en problema o en una situación complicada. Y es normal que como ser humano lloremos. Y la Biblia lo dice: tristeza en mis hojas, ¿y qué dice? Mi alma o sea, en pocas palabras, todo. Se ve bien fácil cuando alguien tiene una preocupación. Se ve a leguas cuando tú estás pasando por un problema, porque se ve tu semblante decaído. No eres el mismo o la misma persona. Dice este pasaje que sus ojos, yo no sé si te ha pasado, que ya ni te salen las lágrimas. De tanto llorar, ya estás seco. Ya no tienes fuerza en tu alma ni en tu cuerpo. Quiere decir que tú estás en angustia. Otro versículo, Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice: entonces, ¿qué hizo? Oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde el qué? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué ¿en qué? En mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Tú y yo no sabemos esta historia. Jonás estaba en el pez, en la panza del pez. O sea, él sabía que iba a morir. Él sabía y estaba angustiado. ¿Y sabes qué hizo en ese momento complicado? No recriminó a Dios, no lo maldijo, no le preguntó por qué. ¿Sabes qué es lo que hizo él? Oró a Dios. Jonás estaba pasando por un tiempo de angustia por causa de desobediencia. Aunque no siempre es esa causa. Muchas veces pasamos por angustias por causa de desobediencia a Dios, por malas decisiones o malas acciones. Mucha gente piensa: ¿por qué me pasa esto? ¿Te has preguntado? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Pero no piensan que hace tiempo no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Lo hacemos a un lado. En nuestras acciones no reflejan nada el carácter
de Dios. ¿Cuál es la solución? Necesitamos arrepentirnos y volver al camino correcto y reconocer la grandeza de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros amamos. Hay una frase que dice: dejo toda ansiedad en tus manos. Dios, lléname de tu paz y de tu amor. Un día, mientras seguíamos buscando a don Ramón, desde muy temprano nos salíamos a la calle a buscarlo porque le hablaban a Gaby que habían visto a un señor muy parecido a don Ramón, y desde la mañana nos íbamos. Ya llegamos hasta la tarde, noche a la casa. Pero un día, después de llegar, cenamos, nos acostamos, porque había sido un día muy pesado. Gaby siempre tenía su celular ahí a un lado. Y ese día, mientras estábamos durmiendo, su celular sonó. Ella contestó, era un teléfono desconocido. Ella lo puso en altavoz y era una persona que supuestamente decía que tenía a don Ramón, pero nos estaba pidiendo dinero, 15,000, 20,000 pesos. Él nos decía que si le dábamos ese dinero, él nos iba a mandar a un video con don Ramón. Y que si no le dábamos ese dinero, él nos iba a mandar un video haciéndole daño. E insistía una y otra vez: les voy a mandar un video. Hasta llegamos a entender el punto y le dije: Gaby, ¿sabes qué? Cuélgale. Si él tiene la evidencia, nos la va a mandar. Si no tiene la evidencia, no nos la va a mandar, y colgó. Esa noche fue una de las noches más complicadas para nosotros, llenos de angustia. Nos acostamos y yo escuchaba a Gaby llorar. Porque ella decía: ¿y si lo tienen? Pues sí. Y lloró toda esa madrugada. Al día siguiente teníamos que ir a trabajar. Y nos levantábamos con un miedo de ir al trabajo, porque si nos acercaba a alguien y nos hacía daño. Gaby tenía miedo de contestar el celular. Teníamos miedo de regresar a casa. Fue un momento complicado de angustia, un momento difícil. Pero dice en su palabra en Deuteronomio 4:29 al 31: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, que dice: no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Yo no sé, hermanos, en esta mañana cuál sea tu angustia o tu problema que estás pasando en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es: no tires la toalla. Al contrario, ora a Dios, busca a Dios, agarra la Biblia. Este no es un adorno, no es una libreta, no es el cuento vaquero. Es donde Dios te muestra y te fortalece para seguir adelante. Si estás pasando por una angustia, algún problema, lo fácil es tirar la toalla, hermanos, y olvidarnos de Dios. Pero necesitamos orar y agarrarnos más que nunca
de Él. Tercera cosa, para poder salir de esos momentos complicados, necesitas recordar el amparo. Acompáñame ahí a Salmos capítulo 9, versículo 9. Salmos capítulo 9, versículo 9. Dice el versículo 9, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que ¿qué? Te buscaren. En este versículo 10 hay dos importantes frases. La primera, en ti confían los que conocen tu nombre. Para poder disfrutar de esta promesa, hay que conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Entre más conocemos a Dios, más le amamos y amamos menos otras cosas. Por lo tanto, le somos fiel a Dios. Pero para conocer a Dios, debemos pasar tiempo en su palabra, en oración, en asistir a la iglesia y en estar tomando nuestra enseñanza. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos confiamos en Dios? Yo creo que todos podríamos levantar la mano en este auditorio. ¿Y sabes por qué? Porque cuando todo está bien en nuestra vida decimos, yo confío en Dios. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad que no es nuestra primera opción Dios? Es la última. Ya cuando no encontramos solución, nos acordamos de Dios. Y dice Dios, debemos confiar en Él. La segunda frase es, no desamparaste a los que te buscaron. Estas personas son las que buscan de corazón. Por lo tanto, quieren conocer más cada día. No las que buscan solo cuando están en problemas. Porque muchas veces somos muy chistosos. Buscamos a Dios, venimos a la iglesia cuando tenemos algún problema o alguna situación complicada. Yo quiero que me acompañes ahí a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces 6, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. En este capítulo de Jueces 6, los hijos de Israel estaban haciendo lo malo delante de Dios. Los habían entregado Dios en la mano de los de Madián por 7 años. Los hijos de Israel tuvieron que hacer cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Cuando los israelitas sembraban, subían los madianitas y los amalecitas y destruían los frutos de la tierra. Los israelitas no tenían que comer y empobrecían cada vez gracias o a causa de los de Madián. Entonces los israelitas clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice, yo os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os di, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Algo que podemos ver aquí en este versículo 11 es que el ángel de Jehová vino. Versículo 12. Versículo 12 dice,
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: está contigo, varón esforzado y valiente. Dios quiere usar a Gedeón y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿qué le dice? ¿Por qué nos ha sobrevenido qué? Esto. O sea, a Gedeón no le caía el 20. Jehová le decía a Gedeón: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. No te preocupes. Y Gedeón le dice: pero Dios, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estos males nos están pasando? Cuando se nos perdió don Ramón, le preguntábamos a Dios: ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué nos está sucediendo esto a nosotros, Dios? Si nosotros somos fieles a ti. Los miércoles estamos aquí orando. Los viernes vamos a los grupos de adultos. Estamos discipulando. Estamos dando cursos. Somos fieles cada domingo. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Y yo creo que tú te has preguntado alguna vez: ¿por qué me pasa esto a mí? Gedeón le decía y le reprochaba a Dios: ¿por qué nos está pasando esto? Y cuando hay momentos complicados de angustia en nuestra vida, algo que siempre le decimos a Dios es: ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Seguimos leyendo el versículo 13. ¿Y dónde están qué? Dice: tus maravillas. Le vuelve a preguntar a Dios y le dice: Dios, ¿dónde están todas tus maravillas? Eso que hiciste, que abriste el mar rojo, que mataste a muchos enemigos, que hiciste caer maná del cielo. ¿Dónde están todas tus maravillas de ese Dios que me han contado? Y algo que le decíamos a Dios, Gaby y yo, le decíamos: pues si tú eres grande, si tú eres poderoso, ayúdanos a encontrar a don Ramón, porque tú puedes hacer eso y mucho más. ¿Dónde están tus maravillas, Dios? Y yo creo que cuando tú y yo nos encontramos en problemas, le decimos a Dios: quiero ver tus maravillas. Eso que tú dices, eso que predican en la iglesia, lo quiero ver en mi vida, en este problema, en esta situación. Y llegamos a pensar: nos has desamparado, Dios. Te has olvidado de nosotros, porque no vemos tus maravillas en este problema y en esta situación. Versículo 14. ¿Qué dice? Y mirando Jehová, le dijo. Gedeón sentía que Dios no estaba con él, que no estaba con el pueblo de Dios, pero Jehová lo estaba mirando. En veces pensamos y creemos que cuando estamos en problemas, Jehová no está con nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero déjame decirte una cosa, hermanos: te tiene con marca personal. Ahorita está ahí a tu lado. Te podrás sentir solo, te podrás sentir que el mundo se cae a pedazos, que no hay solución a tu problema, pero Dios no nos ha desamparado. Está ahí a tu lado, está contigo y te está escuchando. Te ve llorar, te ve cuando quieres hacer locuras. Él te está viendo, está al pendiente de ti. Y estaba al pendiente de Gedeón. Versículo 15.
Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente que yo estaré contigo. Hemos hecho de todo, hermanos, para encontrar a don Ramón. Y ya no sabemos qué hacer. Y queremos tirar la toalla, sí. Pero Dios nos dice: yo estaré contigo. Dios es nuestro Padre. Es grande y nos ama. Ha hecho grandes maravillas que nadie ha hecho por nosotros. No hay nada que supere su poder. Por eso el mejor refugio es Dios. Confiar en el dinero, confiar en nuestras fuerzas físicas, en nuestras capacidades e inteligencias, en nuestros contactos, es como confiar en una pequeña lancha de en medio de un bravo mar tempestuoso. Dios es esa roca firme. Dejemos nuestra lancha en esa roca firme. Yo quiero terminar con esto. Han pasado casi 8 meses desde que don Ramón se nos perdió. Y han pasado muchas cosas en esos meses. Momentos de angustia, momentos de lágrimas, noches sin dormir, de pensar que Dios nos ha desamparado, de escuchar gente que nos ha dicho: vayan con un adivino, vayan con alguien que les lea las cartas, él les va a decir dónde está don Ramón. Hubo un momento en nuestra vida que llegamos a pensar, Gaby y un servidor, de cambiar de ciudad, de trabajo, de olvidarnos por completamente de Dios, de que somos hijos suyos y de ya no venir a la iglesia, de empezar una nueva vida como matrimonio en otro lugar de la ciudad, pero aquí en Nuevo León ya no. Suena padre y pensamos que es la mejor solución a nuestras angustias y problemas, pero esa sería la salida fácil. Fue cuando Dios nos mostró en este pasaje de Salmos capítulo 9, versículo 9, versículo 10, y nos dijo: el mejor refugio, el mejor lugar es Dios y es esta iglesia en esos momentos de angustias y problemas. Te echaríamos mentiras, hermanos, si te dijéramos que estamos excelentes. No, hombre, todo está bien. No, excelente, todo muy bien, venos, bien buena onda, siempre sonríe. Serían mentiras decirte que está todo excelente y que todo es felicidad, porque hay días buenos y días muy complicados. Hay días que escucho a mi esposa llorar en las noches. Hay otros días que no la escucho porque está en otro lugar llorando. Y es bien difícil. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, es que estamos en el mejor refugio. Estamos en la mejor iglesia. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, vamos a salir adelante. No sé cómo va a terminar la película. No lo sé. Mi corazón y el de mi esposa anhela que lo encontremos. Ese es nuestro deseo. Pero yo no sé qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones.
por estar con nosotros en las búsquedas, por estar pegando letreros en las calles, en los postes, por seguir compartiendo la publicación en el Facebook. No lo dejen, hermanos. Síganos apoyando y síganos ayudando. Hay un versículo en la Biblia que dice 1 Crónicas 28:20. Y dijo además David a Salomón, su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, ¿qué dice? Estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que nos compete hacer a nosotros? No es irnos a refugiarnos en nuestra casa. No es irnos a refugiarnos en nuestro cuarto y estar llorando y llorando y lamentándonos y quejándonos con Dios. Eso no es lo que nos pide Dios. ¿Sabe qué es lo que nos pide? Es anímate, esfuérzate y manos a la obra. Tú haz tu parte y yo, Dios, me voy a encargar de la otra parte. ¿Cómo salir adelante en estos momentos difíciles? Busca el mejor refugio. Y ese está en Dios. Debemos entender que Dios no nos va a permitir pasar por angustias, problemas, para que podamos, que Él pueda ver qué tanto confiamos en Dios. Recuerda que Dios nunca se olvida de nosotros. Siempre está con nosotros. La invitación en esta mañana es: ¿cuál es tu refugio en esos momentos complicados? ¿A quién estamos recurriendo? ¿A los vicios? ¿A los placeres? ¿O a Dios? ¿Qué pasaría si Dios te quitara ese ser tan amado que tienes? Esposa, esposo, hijos, si te quitaran tu papá y tu mamá, ¿a dónde vamos a recurrir? Yo te lo puedo decir, no ha sido fácil. Y si estamos aquí no es porque mi esposa y yo seamos Superman, porque le hemos fallado a Dios. Les hemos fallado, porque no ha sido fácil. Pero aquí estamos. ¿Nos está costando? Como no tienes idea. Pero entendemos que Dios está permitiendo y que el mejor refugio es Dios. ¿Tú lo entiendes, hermano? ¿Tú lo entiendes, hermana? Dios va a probar tu corazón para ver qué tanto confiamos en Él.